Gaspar, en cuanto a tu proyecto, está muy bien programado, muy bien resuelto, funciona correctamente. Me gustaría sugerirte que a la luz de lo que ya hoy sabes de programación, puedas revisar críticamente tu propio programa, tu propio código, y reflexionar sobre qué harías de un modo diferente. ¿Bien? Para empezar, acá planteas un if para verificar si se trata de cobertura A. Y ese if, que es el que estoy señalando, cierra varios renglones más abajo con end if. Y luego hay otro if preguntando si se trata de cobertura B, donde haces el cálculo para ese tipo de cobertura, largo, 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 hasta el end if. Fíjate vos que en la pantalla hay un marco que contiene los dos radio button. Y sabemos que si no está marcado uno, va a estar marcado el otro, sí o sí. Entonces, plantear dos if separados para verificar si se trata de cobertura A en un caso y verificar si se trata de cobertura B a continuación de eso, no tiene mucho sentido. Es decir, si la respuesta a esta pregunta, la primera pregunta, fue que sí, es cobertura A, hacemos todo lo que contiene este if adentro. Y acá, en vez de un end if con un nuevo if, simplemente haría falta un else. Con un else, si no es cobertura A, sí o sí va a ser cobertura B, porque la pantalla lo exige de ese modo. Entonces es una programación más segura. Si no estás dependiendo de que la condición puesta en este if sea excluyente, sea opuesta a la del if anterior y no necesariamente va a ocurrir. Entonces es un código menos seguro. Después, fíjate que adentro de lo que es cobertura A, por caso, te lo explico acá porque hiciste lo mismo después para la B. Una vez que chequeaste que se trata de cobertura A, el if que sigue adentro de ese pregunta si es cobertura A y si el tipo de plan es individual. Fíjate que acá hay una redundancia. Si llegamos a este punto de programa, vos ya lo sabes, es porque este if fue positivo. Y si este if fue positivo, no necesito volver a preguntar lo mismo. ¿Está bien? Solo hubiera bastado con poner esta sola condición en este if de acá adentro. ¿Sí? Y pasa lo mismo que entre las coberturas A o B, ¿no es cierto? Pasa lo mismo respecto de los tipos de grupos familiares. Es individual, matrimonial o familiar. Es uno de los tres. No puede ser dos de ellos o los tres al mismo tiempo. Va a ser sí o sí solamente uno. Entonces fíjate que si con un if preguntas a ver si es individual, ¿eh? Con un else if, debieras preguntar por lo matrimonial. Y con el else final ya das por descartado que se trata de familiar. Y no así con if separados. ¿Está? Cuando hay condiciones de exclusión mutua en la lógica de un programa, es conveniente que el código lo refleje. ¿Mm? Bien, y para el caso este puntualmente eh, de grupos familiares, ¿sí? Planteas el monto de la cuota, pero en vez de guardártelo en una variable, lo estás poniendo directamente en la caja de texto. Con una cosa medio rara que vi acá, ¿sí? Porque ese mismo valor que pusiste en la caja de texto, fíjate vos que luego lo usas para asignárselo a una variable. Hubiera sido mucho más práctico directamente poner este nombre de variable acá arriba. Es decir, que tu variable llamada var precio reciba los 1.400 pesos. Y no estar usando un objeto de pantalla que tiene como intención presentarle algo al usuario para guardar un dato transitoriamente. Y es transitorio para vos porque ya te digo que estos 1.400 que pusiste acá, después los pasas de acá a otra variable y después haces que esa misma caja de texto en la cual habías escrito 1.400, la estás pisando con lo que tenías en esa variable, que es lo mismo, más este importe. Entonces, por tanto, los 1.400 que vos escribiste acá no se alcanzan a ver en la pantalla nunca, porque de hecho aparecen y en una milésima de segundo después son pisados por el valor que corresponde al sumable de la gente menor. Y luego, fíjate que continúas haciendo lo mismo, es decir, tomas ese valor que ya actualizaste, entonces este es el segundo dato que escribís en la caja de texto, pisando el primero, lo guardas en X y después haces el mismo cálculo a continuación. ¿Sí? A X le sumas otra cosa y lo volvés a mostrar en la caja de texto. Y después continúas con la misma lógica. Eso que pusiste en la caja de texto, que ya sería tu tercera versión del precio,
lo guardas en la variable i, ¿para qué? Para que después ahí le sumas otra cosa más y finalmente eso es lo que aparece. Entonces, es como que si uno pudiera verlo esto en cámara lenta, observaría que en tu etiqueta aparecieron 4 precios uno atrás del otro. Primero aparecieron 1.400 pesos, después apareció esos 1.400 más algo, que es la cantidad de gente menor, después a eso se lo pisa con el importe sumando la gente adulta y después se lo pisa sumando la gente ya mayor. ¿Sí? Eso es innecesario. Hubieras podido resolver lo mismo simplemente usando variables individuales, sumando al final todo y mostrando una sola vez acá el resultado de la suma. Es decir, no es que esto esté mal, es que es muy atípico. Estás utilizando un objeto de pantalla como si se tratara de una variable. Yo creo que hoy lo programarías de otro modo. Te invito a revisarlo, a considerar esto y bueno, incluso para el resto es, como voy a hacer en todas las devoluciones, una instancia de aprendizaje. Está muy bien tu trabajo. Por el resto, felicitaciones. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bueno, excelente tu programa. La verdad que prácticamente nada que acotar. Está muy bien trabajado el asunto del if para verificar si es cobertura A y con un else asumís que es cobertura B. También adentro de eso con if y su correspondiente else, con otro if y su correspondiente else, está dada la mutua exclusión de las tres opciones para considerar cuál de ellas corresponda. La única cosa que por ahí señalaría es que aquí a la variable var cuota le asignas 1.400 pesos y luego ese mismo valor lo pasas a la función de edades que programaste y el resultado de la función lo vuelves a poner en la variable var cuota. En realidad es como que hay un uso transitorio de esta variable que está recibiendo 1.400 nada más que para ser pasado a esta función. Hubiera sido más fácil no poner este renglón, directamente sacarlo y acá poner 1.400 y va a lograr el mismo resultado. Es una tontera nada más que estoy señalando porque el trabajo está excelente. Es muy interesante el uso de la funcionalidad que hiciste, que la llamas en ambos procedimientos, ya que eso es común a los dos planes, el tema de cuánto se cobra por per cápita, digamos, según las tres edades, y eso está programado acá en la función de edades, muy bien programado también, donde simplemente va verificando cada una de las cajas de texto, si no está vacía, para asignarle sumarle, digamos, en la variable cuota, el importe correspondiente a la cantidad de menores, mayores, o sea, adultos o mayores. ¿No? Muy bien. Hay que destacar que esa variable var cuota la está recibiendo acá como parámetro para hacer la suma correspondiente. ¿Ya? Excelente. Y eso es lo que se devuelve. No hay mucho más que acotar. Excelente trabajo. Felicitaciones. Hola Pedro, ¿qué tal? Bueno, acá te doy la devolución de tu programa. Estaría bueno que a la luz de lo que ya hoy sabes de la materia y de programación puedas revisar vos mismo el código que escribiste. Está correcto y funciona muy bien, así que arranque, felicitaciones por eso. Igual quisiera señalarte algunas cositas para que las tengas en cuenta, lo mismo que tus compañeros cuando vean este video. Aquí planteas con un if si se trata de cobertura A. Y luego, cuando yo sigo la línea punteada de ese if, ¿sí? Pongo el cursor justo debajo para que se note dónde termina ese if, termina exactamente en este else if, donde pregunta si la cobertura es la B. En realidad, si vos te fijas en el diseño de la pantalla, vas a ver que no puede no ser otra que la B. Si no fue la A, sí o sí es la B, porque son las únicas dos opciones que hay en este marco, en este grow box. ¿Sí? Entonces, no tendría sentido poner acá un else if redundando la condición. Hubiera bastado con poner else, nada más. Ya que si no es A, es B. ¿De acuerdo? No es que no ande, así funciona también, pero está haciendo una pregunta innecesaria. Bien, yendo a lo que es la cobertura A, entonces, preguntas adentro si se trata de grupo individual. En tal caso, asignas 1.200 como cuota a la caja de texto y después preguntas si está marcado lo de débito automático. En tal caso, tomas ese valor
de la etiqueta que vos mismo asignaste, tomás ese valor y le sacás el 10% y lo volvés a poner otra vez en la misma etiqueta. Acuérdate que las etiquetas o las cajas de texto son objetos de pantalla en los que yo tomo un dato o pongo un resultado, pero no es una variable. Hubiera sido más correcto no mostrar estos 1200 en la etiqueta de pecho para luego eventualmente modificarlo, sino guardar esto en una variable, hacer el cálculo con la variable y al final mostrar en la etiqueta una sola vez. Eso por un lado. Por otro lado, y en relación a esto mismo, fíjate que en tu if pregunta si es individual. En el si no, haces un else if, y está bien hacerlo, preguntando si es matrimonio. ¿Por qué digo que está bien poner else if? Porque son 3 las categorías. Entonces, si no es individual, hay que preguntar si es matrimonio. Eso está bien. Pero, si no fue matrimonio, después continúas con otra serie de else if, y me parece innecesario, como que son muchos else if. Este último podría ser un else. Bueno, igual sin era eso, para el caso de individual habíamos visto recién que asignabas el importe de la cuota y luego te fijabas si había que hacer un descuento y modificabas ese importe que ya habías cargado en la etiqueta. ¿Eh? Para el caso de matrimonio haces exactamente lo mismo, asignas el precio a la etiqueta y después con un if te fijas si hay que modificarlo y modificas el valor de la etiqueta. Si vos comparas esta línea de código que estoy marcando con esta, estás haciendo lo mismo en los dos casos. Y es más, obviamente más adelante, cuando se trate de grupo familiar, también volvés a hacer lo mismo. Entonces no tiene sentido, si hay 3 caminos distintos y en los 3 vas a hacer la misma acción, esa acción tranquilamente la podrías haber puesto acá, es decir, afuera de todos los if, porque no importa cuál sea el grupo familiar elegido. En cualquiera de los 3 casos vas a estar queriendo hacer el descuento por débito automático. Y es más, si te fijas bien en el enunciado, ni siquiera depende del plan, porque tanto para plan A como para plan B lo mismo haces el descuento. O sea, esto vos lo has programado 6 veces, obviamente se nota que está copiado y pegado 6 veces, pero imagínate que viene el gerente y te dice, no, no hacemos más el 10% en débito automático, ahora hacemos el 5% de descuento. Vas a tener que modificar acá y también buscar y modificar acá y también modificar acá y 6 veces. Y acá, ¿te das cuenta? Ese es el impacto. Entonces uno tiene que tratar de reunir el código y ejecutarlo una sola vez, cuando sea necesario, no tan redundante. El trabajo está en sí perfectamente bien resuelto, los cálculos son correctos, está todo muy bien. Así que felicitaciones. Solamente era ese detalle que quería señalarte. Hola Fabri, ¿cómo va? Acá está la devolución de tu proyecto. Excelente, la verdad, prácticamente nada que señalar. La lógica en sí está perfectamente bien implementada. Eh, Solo comentar para tus compañeros, especialmente si ven este código, en vez de respetar el modelo que había yo propuesto dentro del botón para hacer los cálculos, lo que hizo Fabricio fue llamar a un procedimiento llamado cotizar, que es el mismo programa a continuación, y dentro de ese procedimiento evalúa si está marcado el botón A, o sea, la cobertura A, y si no, asume que es la B, lo cual es correcto. Dentro de la A se fija si está en individual, directamente ponen una variable llamada var cuota el importe, lo mismo para matrimonio, y acá en B vio el fragmento de código que yo les pasé en la versión original, que es la de verificar que si elige plan familiar tenga por lo menos 3 personas, ¿no? Lo embebió acá. Por caso, si no entró acá, es decir, que se verifique, digamos, si no fue individual y tampoco fue matrimonio y tampoco entró por la condición de error el grupo familiar, en el else, él está asumiendo que se trata de un grupo familiar cuyos datos son válidos. Entonces directamente hace el cálculo y lo muestra. El cálculo que hace es el precio de base más la cantidad de menores por 175, más la cantidad de mayores por 210, más la cantidad de más mayores por 320. Está perfecto. Entonces con todo eso deja la variable var cuota lista y en condiciones. No muestra nada, pero pone la variable var cuota en importe. Lo mismo hace para el else con el otro. Después, según ajusta
digamos, según lo que va a elevar cuota, lo muestra con descuento o sin descuento en función de lo que diga el checkbox de débito automático. Sobresaliente, la verdad es que no hay nada que señalar. El único aspecto sería que esta función cotizar, que está, insisto, muy bien programada, está teniendo, este procedimiento está teniendo responsabilidad sobre el usuario, mostrándole al usuario un cartel, en el caso de que haya una condición de error, mostrándole un cartel, o también mostrando el resultado. Y por lo que hemos visto en las clases más recientes, quizá en la época en la que produjo este práctico todavía no habíamos ahondado en esto, no estaría siendo muy conveniente que un procedimiento interactúe directamente con la interfaz. Entonces, quizá hubiera sido conveniente respetar esto de validar en la interfaz y luego llamar a una función que devuelve el resultado y aquí mostrar dentro de lo que es el código del botón. Está sobresaliente, muy buen trabajo. Hola Rodri, buenas noches. En el caso tuyo, planteaste la solución del problema principal que estamos viendo del trabajo práctico, esto del código de este formulario. ¿Sí? Lo planteaste directamente copiando y pegando un archivo de Word, un fragmento de código, probablemente por algunos errores que seguramente te estaba dando Visual Basic. En sí, la lógica planteada, el espíritu de la lógica planteada está muy bien y es correcto. Lo que sería interesante siempre es darle la vuelta de rosca necesaria para que esto lo pudieras codificar en BASIC sin tener problemas, ¿no? Por caso aquí se nota que esta instrucción, por ejemplo, está incompleta, en fin, cosas que son propias del lenguaje de programación y que viéndolas en el propio código BASIC uno podría depurarla con más facilidad que aquí. Bien, pero la lógica es correcta. Vos preguntas si se trata de cobertura A, en cuyo caso con otro if que va dentro del anterior, con este if que está dentro del otro, pregunta si es individual y lo que está haciendo en todo caso es usar una variable t como un acumulador, lo cual está bien también que lo use de ese modo, aunque no siempre está actuando como acumulador, pero de todas formas no es inválido, ya que poniéndolo en 0, y si se trata de cobertura individual de plan A, le acumulas 1200, que en principio sería el único valor que pones adentro, pero finalmente la variable t va a terminar con su valor correcto. Bien, viendo este if, si no es individual, por el else, pregunta si es matrimonio, en cuyo caso asignas 1600, y si tampoco es matrimonio, este else que va de este if, finalmente sería obviamente la situación de grupo familia, en cuyo caso pones 1400. Este end if, atento acá, ese end if está cerrando este if. Y este otro end if está cerrando este if de acá. ¿De acuerdo? Quiere decir que una vez hecho estas dos preguntas para ver si se trata de individual, matrimonio o grupo familiar, por fuera de esa pregunta, está correcto que así sea, te estás planteando, digamos, el asunto de los menores, los medianos, como llamaste vos, y los mayores. El inconveniente, lo que yo veo, es que estas tres preguntas son pertinentes cuando se trata de un grupo familiar. No es válido hacer ninguna de estas tres preguntas si el plan fuera un plan de matrimonio o un plan de individuo. Quiere decir entonces que toda esta estructura de if, todo esto que estoy señalando ahí, pintando de amarillo, tendría que venir exactamente acá, justo acá. Justo en este punto donde pongo los asteriscos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son preguntas propias a las que vos quisieras realizarlas cuando entras por este else, es decir, cuando se trata de un grupo familiar. Para los otros dos casos no tiene aplicación. No te va a andar mal, te va a andar bien, por tanto, si una persona eligió individuo o eligió matrimonio, naturalmente las tres cajas de texto estas, medianos, mayores y menores, van a estar en cero, entonces nunca entraría en ninguno de estos tres if. O sea, repito, el programa anda. Lo que pasa es que es correcto y pertinente que estas tres preguntas sean formuladas acá, no afuera de los dos if. Y bueno, el mismo problemita se traslada para el otro escenario, cuando se tratara del plan B, de cobertura B. Fíjate que en el else, este else corresponde
a este if. Si en este if preguntamos si se trata de cobertura A, necesariamente el else implica que se trata de cobertura B, sí o sí, porque el formulario tiene solo dos coberturas, A y B. Entonces, dentro de este else, no es necesario, como has puesto acá, volver a preguntar si se trata de cobertura B. ¿De acuerdo? Bueno, y después está la misma situación que señalé antes con respecto a los menores, medianos y mayores que debiera haberse puesto acá. Luego de este else, es más, luego de esta reunión. Así que bien. Después acá, si hace falta, aplicas el descuento y por último mostrar el resultado. La lógica está impecable, está muy bien. Solamente ese problemita de implementación en Basic. Así que bueno, felicitaciones. Ignacio, ¿cómo va? Bueno, acá estoy revisando el código de tu proyecto. Evidentemente este código lo hiciste hace mucho cuando estábamos todavía empezando a aprender a programar y por eso las dificultades que se observan, ¿sí? La intención era acá, debajo de estas líneas de comentarios, desarrollar el código como has visto en los trabajos de las otras devoluciones que he venido realizando. Te invito a verlas porque esta pregunta no tendría mucho sentido y tampoco resuelve el problema planteado, ¿sí? Esta pregunta simplemente hace una suma y el if espera una condición, espera una pregunta al lado, no una suma. No, no está preguntando nada, solo sumando algo y queda en el aire esa suma y muestra un texto fijo acá. Esto hay que revisarlo, hay que hacerlo de nuevo. Te pido, por favor, que, digamos, a vista de lo que ya sabes de programación y de las devoluciones que he realizado a otros trabajos prácticos, rehagas este ejercicio, de paso te va a servir como práctica y me lo envíes. ¿Sí? Bueno, quedo a tu disposición. Hola Ignacio, ¿qué tal? Acá estoy revisando tu proyecto. Está muy bien, la verdad que muy bien. Felicitaciones. Acá hay un par de renglones que la verdad no entiendo muy bien qué intención tenías, digamos, para que los planteaste. eh, no son coherentes con el resto del proyecto, son innecesarios en realidad, ¿sí? Esta variable te encargas de ponerle valor así, arbitrariamente, lo cual es correcto, ¿no es cierto? En todos estos if, que no tiene sentido darle un valor previo, y menos ponerle como valor lo que diga una etiqueta que en realidad está vacía. No encuentro mucho sentido en eso. Quizá esto fue una prueba que te faltó borrar. Obviando estos dos renglones, el resto está perfecto, impecable. Planteas la pregunta si la cobertura es A, en tal caso preguntas si se trata de plan individual para asignar su importe, si no, si no es A, perdón, si no es individual, pregunta si es matrimonio para asignar su importe, y en el si no de esa segunda pregunta, o tercera pregunta, finalmente pregunta si se trata de un plan familiar para asignar su importe. Solo quedaría decir que esta pregunta me parece innecesaria. Anda perfecto, ¿eh? Pero vos fíjate la secuencia de preguntas. Acá decís, che, ¿es plan A? Sí. Supongamos que ¿es individual? No. Entonces vamos al else. ¿Es matrimonial? No. Entonces vamos al else. Y acá digo, ¿es familiar? Y no me hace falta preguntar si es familiar. Porque si ya me dijo que no es individual y que no es matrimonio, no queda otra más que sea familiar. Si te fijas la estructura de la interfaz, la pantalla, tiene solo tres opciones acá. Entonces, si no es individual y tampoco es matrimonio, sí o sí es familia. ¿Bien? Así que esta pregunta podría sacar el renglón del if con el renglón del endif, dejarlo del medio, por supuesto que está bien hecho, y andaría lo mismo. Y te ahorras una pregunta. En lo del medio guardas los 1400 pesos como base y después a eso mismo le vas sumando, le vas acumulando lo que corresponde para menores, para adultos y para mayores. Está perfecto. Toda esa lógica que hace es para terminar estableciendo el valor de la variable cuota mensual. Todo eso por el if por cobertura A. Si yo me deslizo hacia abajo en ese if, termina con un end if y hay un nuevo if para preguntar si la cobertura es B. Acá pasa algo parecido a lo de recién. Estas dos líneas podrían reemplazarse simplemente por un else
fíjate acá, si la cobertura no es A, obviamente es B. Entonces no hace falta repreguntar si es B. Si el if de cobertura A me dijo que no, el else ya me mete sabiendo que estamos hablando de cobertura B. La lógica es muy parecida, es idéntica a la que usaste, así que está muy bien también. Y después simplemente te fijas si fue con débito automático, a esta variable le asignas como valor el 10% de la cuota y después lo restas y lo muestras. Sobresale. Excelente. Muy bien. Muy bien planteada la lógica, salvo esos detallitos que señalen. Así que felicitaciones. Hola Diego, ¿qué tal? Bueno, acá estoy revisando el código de tu proyecto. La verdad que está muy bien programado. Hay que felicitarte. Solo quisiera señalar un par de cositas. La primera, veo que acá en el evento load del formulario tuviste la intención de que se presente con los dos radio buttons desmarcados. Incluso hasta pusiste un comentario de por qué no ocurría. Bueno, el asunto es que durante la ejecución del evento load, los radio buttons no pueden modificar su valor. Técnicamente es que el evento load se ejecuta antes de que el formulario se presente al usuario, es decir, esté completamente cargado. Por eso es que no te deja modificar. Más allá de eso, que es un detalle puramente de implementación, la lógica, que es lo que nos ocupa a nosotros en nuestra materia, está muy bien, que es la lógica del botón cotizar, ¿no? Entonces planteas con un if si está elegida la cobertura A y haces el cálculo, y en el else de ese if volves a preguntar ahora si está elegida la cobertura B, lo cual sería una redundancia, ya que si no está la A debiera estar la B. No obstante eso, para el caso de tu intención en el proyecto de que pudiera el usuario haber hecho clic en cotizar sin marcar ninguna de las dos coberturas, entonces desde esa óptica sí tendría sentido esta pregunta. Bien, yendo al código específico para la cobertura A, si marco que es un individuo, asignas a la variable valor neto el importe que corresponde, y en el else, si no es individual, en el else pregunta si es matrimonio, lo cual es correcto, asignas el valor, y en el else de matrimonio estaríamos en la situación en la que no marcó individual y tampoco marcó matrimonio, entonces el else por defecto sí o sí es el familiar. No haría falta esta pregunta final. No está mal ponerla, creo que aporta seguridad al código, pero es solamente una observación. Bueno, hay calculas el valor neto como 1400 más la suma de todos los importes que corresponden a cada una de las tres grupos de edades, lo cual está muy bien calculado. Para el else del if principal, que es para cobertura B, digamos, hace la misma lógica, mismo cálculo, solo con distintos números. En definitiva, toda esta larga estructura de if con sus else correspondientes, en lo que termina es que tu variable valor neto tiene el valor neto a mostrar. Entonces, finalmente, con un simple if, verifica si corresponde o no a la aplicación del descuento, en cuyo caso lo haces modificando el valor de la misma variable, eso es correcto. Y finalmente, bueno, para el caso de que esa variable haya tomado un valor, lo informas. ¿No? Verificando acá que se trata, acá está un poco trae la lógica inicial que yo les había planteado. Si hay valor cargado, significa que eligió alguno de los dos planes, entonces ahí te fijas a ver si marco familiar y no marco las edades que necesitaba marcar, bueno, presentas el mensaje de error. El enunciado decía técnicamente que la suma de estos tres debía ser mayor o igual a 3, no 1, como puesto acá sería la única observación. Fuera de eso, si los datos están correctos, simplemente informas el resultado en los dos else correspondientes o pones el mensaje. Está realmente clarísimo el código, muy bien programado. Nada más que aportar. Así que felicitaciones. Juan, y buenas noches. La verdad que tu código me ha parecido sobresaliente. Quiero destacarlo de los que he visto hasta ahora, el más prolijo. Así que bueno, acá paso a comentarlo brevemente. Lo que hace en el código es simplemente preguntar si está marcada la opción de cobertura A
en cuyo caso verifica las opciones de tipo de plan que había, individual, asigna el precio. Si no fue individual, pregunta por matrimonio y asigna el precio. Y si tampoco fue matrimonio, da por sentado que es familiar y asigna el precio. Sobresaliente. Para el caso de familiar había un dinero adicional que contar por cada miembro de ese grupo familiar, pero como era el mismo para ambos planes, acá lo que ha hecho Juani es, en vez de ponerlo acá adentro, lo puso al final, lo cual es perfecto, porque si no habría que haber repetido ese cálculo de adicionales tanto para plan A como para plan B. Así que está brillante esto de no haberlo puesto acá, digamos. Entonces, si fue A, hace esta serie de if para determinar los precios. Y si no fue A, lo mismo, está asumiendo que fue B, lo cual también es correcto, ya que la interfaz propone botones de opción que no dan más margen que esas dos posibilidades. Entonces, hace el cálculo correspondiente para el plan B y al terminar con los dos if, digamos, ya salió de ahí, simplemente verifica si se trata de grupo familiar, realiza las adendas, los agregados al precio según los tres grupos de edades que había y una vez calculada la variable precio con ese total, simplemente aplica el descuento en caso que corresponda, fijándose en el checkbox y muestra el precio. La verdad que está clarísimo, sumamente claro, sobresaliente. Felicitaciones. Hola Germán, ¿cómo va? Bueno, acá en tu proyecto, la verdad que está excelentemente bien, pero excelentemente bien. Eh, es de destacar el uso de la estructura Select Case, ya que los posibles grupos familiares eran individual, matrimonio o grupo familiar propiamente dicho. Entonces, como eran tres estructuras alternativas de mutuamente excluyentes, o sea, debía ser uno de los tres, no podía ser dos. Está excelente que el código refleje esa mutua exclusión, es decir, que en el caso de que uno se verifique, los otros dos no. Por tanto, el uso de un select case es perfecto, es lo ideal. Es esto, o si no, una estructura de if con else y adentro del else otro if con otro else, que es como han hecho buena parte de tus compañeros. Para verlo desde afuera hacia adentro, lo primero que hace es preguntar si se trata de cobertura A y si no, asume que se trata de cobertura B, lo cual también es correcto, porque fíjense que la cobertura era solamente dos opciones posibles. No tiene sentido repreguntar en el else si el usuario eligió la cobertura B. Está bárbaro. Entonces, si fue la A, con una estructura de select case, se fija según cuál de los tres grupos familiares ha sido el precio que asigna. Y para la B hace lo mismo, con sus propios precios. Y después de eso, se fija si, no importa cuál de los dos planes haya sido, ¿no es cierto? Se fija si eligió que era grupo familiar, calcula en tres variables auxiliares, esta variable de acá, o esta, son tres variables auxiliares que él definió, para guardar allí cuántas personas hay en cada grupo de edades, ¿no? Y entonces después hace de acumulador sobre la variable variimport que ya había establecido con el precio de base, le acumula lo que corresponda para cada una de esos tres grupos de edades, digamos, por la cantidad de personas que hay. Perfecto el cálculo y muestra el resultado. El único detalle a considerar es que el enunciado también requería que si el usuario marcaba acá descuento por tarjeta de débito, había que sobre ese monto final aplicar un 10% de descuento. Esa parte ahí le faltó hacerla. Pero está muy bien. Y lo otro que también hay que destacar es que el proyecto, cuando yo se los di, incluía este conjunto de líneas al principio del código del botón. Lo que este conjunto de líneas hace es que en el caso de que se haya marcado la opción grupo familiar, en el caso que se haya marcado la opción grupo familiar, se fija que la suma de personas, la suma de personas menores más las personas adultas más las personas mayores, la suma de estas tres tiene que ser por lo menos 3. Eso dice el enunciado. Entonces, eso es lo que implementa este if. Dice, bueno, si se trata de grupo familiar y si la suma de personas da menor que 3, quiere decir que hay una situación de error, lo informa al usuario
y sale del procedimiento. Entonces, este grupo de líneas no puede estar al final, debería estar al principio de este procedimiento, es decir, justamente acá, donde yo se los di. ¿Por qué? Porque si está ahí al final, hace los cálculos, aun cuando los datos del grupo familiar estén mal. Entonces, hace los cálculos, muestra un resultado que quizás sea erróneo, y recién después le avisa al usuario y se va. No tiene mucha lógica, esto tendría que estar al principio. Ahí, por error lo puso al final, lo desplazó hasta el final. Pero está excelente el programa, sobre todo esta parte me pareció fantástica. La estructura de selección múltiple y el if con el else sin volver a preguntar. Así que felicitaciones. Hola Martín, ¿cómo va? Acá estoy revisando el código de tu programa. Está, la verdad, muy bien, muy bien. La estrategia fue la de crear una variable llamada precio, asignarle un valor inicial de 0 y luego con una serie de if establecer el valor que requiere esa variable. La primera pregunta es si se trata de cobertura A. En caso de que eso sea afirmativo, se fija si es individual para asignar su precio. Si no es individual, si no quiere decir si no es individual, se fija si es matrimonio para asignar su precio. Y si no es que no es matrimonio y que además no es individual, porque está dentro de este otro else. Entonces, el último de los else asigna el precio del plan grupal. Eso está excelente. El plan grupal lleva además un recargo por cada integrante del grupo familiar, pero eso lo hace al final, porque es lo mismo para ambos planes, lo cual también está muy bien. No lo hace acá adentro. El caso de la cobertura A, si no se cumple el else, viene y pregunta si se cumple qué es cobertura B, lo cual este if es una redundancia. No es necesario volver a preguntar, porque, como hemos dicho ya con otros compañeros, si estos son dos radio buttons, solo dos, que están dentro de un grupo, en el caso de que no esté elegido el primero, sí o sí va a estar elegido el segundo. Entonces no es necesaria esta pregunta. ¿Funciona? Por supuesto que funciona bien, pero es una pregunta al vicio. Entonces, la estrategia para el else es la misma que para el if, digamos, solo cambian los precios, está muy bien. Y al cerrar el primer if, al cerrar toda la sección, es que hace lo de establecer o de sumarle a la variable precio el importe correspondiente a cada persona, a cada miembro del grupo familiar, pero atento que acá hay dos problemitas. El primero es que, mejor dicho, no dos problemitas, quiero señalar dos cosas. Lo primero es que esta tarea está bien realizarla dentro de un if. ¿Por qué? Porque solo corresponde incrementar el precio en el caso de que esté marcada la opción grupo familiar. Si uno pusiera estas líneas desnudas acá sin estar adentro de un if, estaría yo agregándole los precios correspondientes a estas multiplicaciones, incluso cuando el plan no fuera familiar, cuando fuera individual o matrimonial, y estaría mal. ¿eh? Y lo otro que quiero señalar es que como punto de partida dentro de este if le asignó un precio de 1400 como base. Y después le sumo estas tres cosas. Lo cual está bien cuando el plan es el plan A. El plan A tiene ese precio, 1400. Pero el plan B no. El plan B tiene como precio base para el grupo familiar 1100. Entonces, y como además estos dos if grandes que están acá, con su correspondiente if de adentro, ya establecen el precio base, este renglón no habría que haberlo puesto. Porque para el plan B, este renglón está alterando el costo. Para el plan A no lo altera porque ya le había puesto $2.400. Lo sumo está siendo redundante. Pero cambia para el plan B, así que eso no va. Ese es un errorcito. Bueno, y una vez establecido, o mejor dicho, aumentado el precio según los integrantes del grupo familiar y en el caso que corresponda, es decir, cuando se haya verificado este radio button, simplemente lo que hace es, en caso que corresponda, según el checkbox, aplicar el descuento del 10%. Y después muestra. Está muy bien el trabajo, tiene esos dos errorcitos que he señalado, pero está muy muy bien.